Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y me gustaría compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos las bendiciones que hemos recibido a lo largo de este día. Gracias por tu provisión y gracias por tu palabra, mi Dios, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Dios, porque estamos convencidos de que tienes un mensaje para nuestro corazón el día de hoy. Queremos rogarte, mi Dios, que en todo tú seas glorificado y exaltado, pero que este mensaje toque muchos corazones y mi vida solo sea un instrumento en tus manos para bendición de todos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo. Y bueno, yo he titulado esta reflexión "Rotos pero restaurados en Jesús". Dice Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 5 de la siguiente manera: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia, por la gracia de Dios, que ustedes han sido salvados. Se cuenta, querido amigo, que un hombre y su esposa, pasaban por una crisis matrimonial algo complicado. Decidieron ir con un consejero matrimonial. A su vez, les sugirió que fueran a una tienda de arte y escogieran juntos una obra que les permitiera, pensar juntos en una decisión. Ambos fueron a una tienda de artesanías. Después de un momento de estar buscando, el marido pensó haber encontrado la obra justa y llamó a su esposa para que la viera. La obra era interesante y tenía un mensaje profundo que comenzaban los dos a descifrar. Del lado derecho del cuadro estaba la palabra gracia, pero en el lado izquierdo habían dos roturas largas. Está roto, dijo su esposa, mientras empezaba, a buscar otro. Pero el marido señaló: no está rota. Esa es la idea. Nosotros estamos rotos y entonces aparece la gracia de Dios. Y se terminó el problema. Finalmente decidieron comprarlo. Al llegar a la caja, la empleada, al ver el cuadro, expresó lo siguiente: ¡uy! No, ese cuadro está roto. Sí, y nosotros también, susurró la esposa. ¿Qué significa estar roto o ser una persona rota? Fíjate que alguien definió estar roto de la siguiente manera: estar roto es tener una creencia, una creciente conciencia de que por más que lo intentemos, nuestra habilidad para hacer que la vida funcione empeorará en lugar de mejorar. Es reconocer nuestra necesidad de Dios y de su intervención en nuestra vida. Yo te quisiera preguntar algo, querido amigo. ¿Te has sentido roto? ¿Te sientes roto por dentro? ¿Sientes que las cosas no salen y que no tiene caso el esfuerzo? Pero aún más, querido amigo, tu matrimonio, tu hogar está roto. Déjame decirte que nadie puede reparar un corazón roto, ni mucho menos un matrimonio. Volviendo al pasaje del principio, fíjate que el apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta a los Efesios, habló de nuestra condición de rotos y nos dice que hay por lo menos 3 realidades en las que debemos poner muchísima atención. Número 1, estamos rotos espiritualmente. El verso 1 que leímos al principio dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos
pecados. Pablo dice que estaban muertos. La humanidad está rota, o mejor dicho, está muerta. Las cosas en un principio no eran así, querido amigo. La humanidad, según el libro del Génesis que encontramos en la Biblia, la humanidad tenía comunión con Dios. Dios creó todas las cosas para que cuando llegáramos a este mundo no nos faltase absolutamente nada. Pero la humanidad desobedeció a Dios y nuestra relación con Él ahora está rota. Como consecuencia, nada hay en esta tierra que satisfaga el corazón humano, mucho menos que restaure nuestra comunión con Dios. Esa es la realidad de cada individuo que ha pisado esta tierra. Número 2. Somos siervos del diablo y no lo sabíamos. ¡Wow! Eso es algo espeluznante. Dice el versículo 2, el apóstol Pablo. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Fíjate que a consecuencia de lo antes mencionado, hablábamos de que el ser humano rompió su comunión con Dios y por esa razón está roto, está muerto espiritualmente. Bueno, a consecuencia de eso, los matrimonios y la sociedad en general están rotos. Y déjame decirte algo todavía peor, ese es el escenario perfecto para el diablo. Fíjate que en esta vida no hay más que de dos sopas, y tiene que ver con una cuestión de reinado o señorío espiritual. O Jesús, ¿verdad?, es el Señor de nuestra vida, o somos siervos de Satanás, así de simple. No hay como que una tercera opción, o como muchos piensan, bueno, soy ateo, no creo en absolutamente nada en esto. Bueno, mira, el diablo no le importa si tú no crees en él o no crees en Dios. Finalmente, si no eres del Señor, eres del diablo y a lo mejor tú no lo sabías. Porque hay mucha gente, ¿verdad?, que dice, no, es que Dios no existe. No, mucho menos el diablo. Todo eso es algo que la iglesia ha creado para manipular a la sociedad. Pero no, querido amigo, podrás negar que no hay Dios, pero no podrás negar que en tu corazón hay un vacío del tamaño de Dios, que por más que te esfuerces, nunca lo vas a poder llenar. Entonces estamos hablando de un plano espiritual en donde o pasan dos cosas, una de dos cosas. O eres siervo de Jesús o de Dios, o eres siervo del diablo. Eso es lo que nos arroja la Biblia. Y eso es algo muy triste en la sociedad en la que vivimos. Nos encanta la sociedad en la que vivimos. Nos encantan quizás sus paisajes y tantas cosas, ¿verdad?, que hay en nuestro país. Sobre todo, vivimos en un país riquísimo. Pero no me vas a dejar mentir, querido amigo, que la sociedad está muy lastimada por tanta maldad. Hay tantas cosas maravillosas, pero todas esas cosas quedan empañadas, quedan eclipsadas con la delincuencia, con tanta maldad, tanta violencia y tantas situaciones que pues no nos permiten disfrutar esto que Dios creó. ¿Qué sucede? Bueno, pues que las personas están alejadas de Dios. Sus corazones están rotos y por lo tanto Satanás está feliz porque él odia todo lo que Dios ama. Y eso te incluye a ti y a mí. Créeme, amigo, que Satanás no necesita aparecerse con un tenedor de color rojo, con unos cuernos, para espantarte o destruirte. Simple y sencillamente te destruye sin que tú te des cuenta. Él no se pasa la vida espantándote, pero sí destruyéndote. Y empieza primero contigo, amigo. Y termina con tu familia. Sin embargo, déjame decirte algo maravilloso en este mensaje. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 nada más, dice de la siguiente manera, dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Así es, querido amigo, al no poder el ser humano por sí mismo tener una comunión directa con Dios, bueno, se ha creado todo tipo de maneras de sentirse psicológicamente bien con Dios, pero la realidad es que no hay nada
que pueda restaurar nuestra relación con Dios. Creemos, ¿verdad?, que por decir ciertas cosas, por esforzarnos en ciertas situaciones, creemos que cierta religión es la verdadera, pero déjame decirte algo, querido amigo, solamente Jesús puede restaurar nuestra comunión con Dios, y eso a su vez trae restauración a nuestra alma, a nuestro corazón. Fíjate que lo interesante de esta carta que estamos leyendo del apóstol Pablo, Efesios, ¿verdad?, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Fíjate que lo interesante aquí es que, en esta porción que leímos, el autor escribe en tiempo pasado. Bueno, de hecho en el versículo 3 leemos, todos vivimos así en el pasado. O sea, Pablo le está escribiendo a un grupo de personas que antes estaban en esa condición, antes estaban muertos. Sí, dice, antes ustedes estaban muertos. Más adelante dice, vivían tiempo pasado en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Bueno, esto significa que tanto Pablo como los destinatarios de la misma carta estuvieron muertos y servían al diablo, pero ahora no. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, querido amigo? Bueno, sucede que sí hay alguien que puede restaurar personas y matrimonios rotos y sociedades completas. Esa persona se llama Jesús. Él es Dios y Él es el creador de todo. Él conoce los detalles más profundos de nuestro corazón. Hay mucha gente que quiere restaurar su matrimonio, pero lo que debería de restaurar es su corazón. Pareciera que a veces se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Ay, es que el problema es mi esposa, el problema es mi esposo, el problema son los hijos. No, querido amigo, el problema somos nosotros, cada uno de nosotros, porque estamos desconectados de la fuente de poder que es Dios, de la fuente de vida, de la fuente de la sabiduría que es Dios. Mucha gente busca todas estas cosas por otros lados. Y resulta que se esfuerzan por tener todo el dinero del mundo para tener feliz a los familiares, a la esposa, al esposo, a los hijos, pero finalmente sigue habiendo un vacío en la familia, en el corazón, porque ese es el engaño de las riquezas, ese es el engaño de Satanás, del diablo. Y Jesús viene a llenar todos esos vacíos. Por eso, solamente en Él hay salvación. Y bueno, se llama Jesús, Él es Dios y Él es el creador de todo. Él conoce los detalles más profundos de nuestro corazón. Mira, en el Salmo 100, versículo 3, leemos lo siguiente: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Querido amigo, Dios creó a la humanidad y Él es el autor de la primera institución creada en el mundo. ¿Sabías tú eso? Sí, el matrimonio. Dios creó el matrimonio. Mucha gente ya no cree en el matrimonio. Mucha gente piensa que el matrimonio es cosa del pasado, pero déjame decirte, querido amigo, que el matrimonio, gracias al matrimonio, gracias a los hogares, es que existe la sociedad. Es como funciona la sociedad. Es como las personas pueden disfrutar de todos los beneficios que cualquier gobierno que te ofrece se pueden llevar a cabo, porque si hay hogares estables, hay hogares felices, pues no tienes por qué hacer mal tu trabajo, querido amigo, y todos salimos beneficiados. Y ese es como el orden que Dios instituyó en el mundo. Si las personas, los individuos están rotos, estarán rotos sus matrimonios, sus hogares, estarán rotos sus trabajos, estarán rotos en la sociedad. Y esa es la atmósfera en la que vivimos. Pero Jesús trae la solución con su vida, muerte y resurrección. Sí, por eso vino al mundo. Vino al mundo a vivir la vida que a Dios agrada, para que su vida sea aceptable y esa vida fuese el sacrificio que pues paga la deuda por la desobediencia del ser humano con Dios. Y eso restaura la comunión con Dios. Dice Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Él puede restaurar lo que el tiempo y el pecado han minado en su esencia, y me estoy refiriendo de las personas y de los matrimonios. Y esa es la tercera realidad, querido amigo. Así es, hay esperanza en Jesús. Dice el versículo 4 que leímos al principio: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Esa es la obra de Jesús. Y luego dice: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Qué significa esto, querido amigo?
que no merecemos eso. Los destinatarios de la carta del apóstol Pablo no merecían, ni Pablo mismo merecían lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso Pablo habla de gracia, porque hablar de gracia es hablar de un regalo inmerecido. Tú no te ganaste la salvación. Y cuando eres salvo, Dios no te la puede quitar, porque si por bueno no te salvó, pues por malo tampoco te la puede quitar. Simple y sencillamente es gracia. Yo te invito, amigo, toma esa salvación porque el Señor te la da. Cree en Jesús. Estamos rotos, querido amigo, y nuestros bolsillos espirituales, bueno, están vacíos. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice el apóstol Pablo, nos mostró su gran amor por nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo. Y solo de esta manera nuestra vida puede ser restaurada por completo. Según lo que Pablo escribe en nuestra respuesta a la necesidad de perdón y cambio, ahí está, es Jesús. Querido amigo, cuando admitimos que estamos rotos, no está mal. Eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos que estamos rotos, que no hay manera de cómo solucionar los problemas que tenemos en nuestro corazón y los problemas que tenemos en nuestro hogar. Dios está dispuesto a sanarnos con su gracia. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar una nueva vida en Jesús con fe. Solo así podemos volver a la vida y nuestro hogar puede ver la luz de un nuevo día solamente en Jesucristo. Yo te pregunto, querido amigo, ¿te gustaría comenzar una nueva vida en Jesús? Déjalo entrar en tu vida. Reconoce que estás roto. Y te invito a creer en la siguiente promesa bíblica que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Por qué no oramos y abres tu corazón y lo recibes en esta hora? Oremos, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos por este mensaje que encontramos en tu palabra. Reconocemos, Padre, que estuvimos rotos. Nuestro hogar estaba roto, pero gracias a Jesucristo, al haber entrado a nuestra vida, nuestro corazón, Padre bendito, volvió a vivir. Ahora tenemos comunión contigo y nuestros hogares tienen luz. Gracias, Padre Celestial, porque este mensaje le da esperanza a todas las personas. Yo te ruego que a todo corazón que sea expuesto en estos momentos a este mensaje puedan reconocer que están rotos, pero que pueden ser reconstruidos, pueden ser restaurados por Jesucristo, porque solo Él puede hacer eso. Gracias, Padre, por este mensaje, mi Dios, porque trae luz y esperanza en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo. Y bueno, nuevamente me presento. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, estamos para servirte. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que te suscribas. Tenemos dos canales, uno en YouTube y uno en Príncipe de Paz, Bosques de Aragón. Así tú nos puedes encontrar, activa la campanita y recibe todo lo que con mucho cariño preparamos para edificar tu corazón. Estamos a tus órdenes. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bye.